Shalom, Jabrin Yekarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube Bet Midrash Narratim Temukoshile. En esta ocasión, para continuar con la serie de comentarios de los Kitvet Talmidim Reshonim, los escritos de los primeros discípulos, lo que se conoce en el mundo occidental como Nuevo Testamento. Y en esta segunda sesión de comentarios vamos a ver las evidencias externas e internas que confirman de que esta literatura tuvo que haber sido transmitida primeramente en hebreo antes de haber sido transmitida en griego. ¿Por qué decimos esto? Porque encontramos en las copias griegas de esta literatura y en el Mateo hebreo que esta literatura contiene muchos hebraísmos, modismos, palabras idiomáticas hebreas, palabras técnicas hebreas que solo tienen sentido para cuyos receptores tuvieron que haber sido judíos del primer siglo. En la primera sesión estuvimos viendo, para aquellos que no recuerdan, estuvimos viendo acerca de los papiros más antiguos que confirman que esta literatura no es producto del cristianismo. Entonces vamos de lleno a ver las evidencias que confirman de que esta literatura tuvo que haber sido primeramente transmitida en hebreo. Vamos a la diapositiva. Como podemos ver en pantalla, dice evidencias externas de la transmisión hebrea de los escritos de los primeros discípulos. Dentro de las evidencias externas tenemos el testimonio de los padres de la iglesia. Papias, obispo de Hirápolis del año 150 después de la era común, dijo: Mateo escribió las palabras del Señor en lengua hebrea y otros las han traducido, cada uno lo mejor que ha podido. Ireneus del año 120 al año 202 después de la era común, obispo de Lyon, Francia, dijo: está realmente claro que Mateo escribió su evangelio entre los hebreos en su propio dialecto. En la siguiente diapositiva dice: Origen del año 225 después de la era común, dijo: el primer evangelio compuesto en lengua hebrea fue escrito por Mateo, para aquellos que llegaban a la fe desde el judaísmo. Eusebio, obispo de Cesarea, dijo: Mateo les había predicado primero a los hebreos y cuando se iba a predicarles a otros, les transmitió su evangelio por escrito en su lengua nativa. Historia Eclesiástica, volumen 3, capítulo 24, 6. También Epifanio Jerónimo, quien tradujo la escritura al latín, la llamada versión Vulgata, dijo lo mismo. Eso serían las evidencias externas. Ahora vamos a ver hebraísmos de los escritos de los primeros discípulos, evidencias internas. Tenemos el Mateo hebreo de Shem Tov, esta literatura donde Ishak Shem Tov ben Ishak ben Shaprut transmitió el Mateo hebreo, lo escribió en hebreo, y ahí tenemos muchos hebraísmos que encontramos en este libro que se llama comúnmente Mateo. Y por supuesto en las copias griegas también encontramos estos hebraísmos, pero ya traducidos al griego. Por ejemplo, tenemos la expresión hebrea Harabim, que literalmente significa los muchos, pero debe entenderse dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Yeshayahu, en Isaías, en el capítulo 53, versículo 11 y 12, Daniel, capítulo 12, versículo 3, y en el Pirket Avot, en el Tratado de los Padres, capítulo 5, 18, y el Manual de Disciplina, esta frase es usada para referirse a la comunidad de Israel. Nótese que comúnmente todas traen consigo el artículo ha, para decir los muchos, y no simplemente los muchos. Como ejemplo, nótese que Josué dice: esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. Eso es lo que sale ahí en el capítulo 109.
Esto dijo, pues según el profeta Jeremías en el capítulo 31, la nueva alianza es con la casa de Israel y con la casa de Yehuda, o sea, Judá. En la siguiente diapositiva tenemos otro hebraísmo, la expresión Ben Elohim. Las frases Ben Jael, Ben Eloah o Ben Elohim, entre otras similares, son traducidas comúnmente de forma errónea como hijo de Dios. La palabra aramea Ben y aún la aramea Bar no simplemente significa hijo o descendiente, sino que también son usadas para expresar el carácter o cualidad de una persona, o sea, una persona a cual se le puede aplicar el sustantivo que le sigue, como podemos apreciar en los siguientes casos. Por ejemplo, Bar Mazal significa afortunado y no hijo de la suerte. Ben Adam significa hombre o ser humano y no hijo de Adán. Ben Brit significa aliado y no hijo del pacto. Ben Hebel significa vano y no hijo de la vanidad. Entonces, Javerín, cuando alguien es llamado hijo de Elohim, quiere decir que tiene cualidades u atributos de Elohim. Pero, ¿qué significa Elohim? Aunque la palabra Elohim y todas sus variantes son traducidas al español comúnmente como Dios, en realidad no siempre tiene el mismo significado. Tanto la palabra Elohim como todas sus variantes vienen de la raíz El, que significa poder, fuerza, dominio o autoridad, y son usadas para describir al Creador como también a personas. Tómese en cuenta, por ejemplo, que este título se le aplica al Creador, ahí en Génesis capítulo 17 versículo 3, en Isaías capítulo 45 versículo 21 al 22, también se le aplica a los jueces de Israel, por ejemplo en los Salmos en el capítulo 62 versículo 6, en Éxodo capítulo 22 versículo 8, se le aplica a los reyes de Israel, véase 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14, en los Salmos capítulo 2 versículo 7, también en los Salmos capítulo 69 versículo 26 y 27, en el testimonio del discípulo amado conocido comúnmente como el libro de Juan en el capítulo 1 versículo 49 y en Toldot Josué en Mateo Hebreo en el capítulo 71. También este título se le aplicó a Moshe, a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 7 versículo 1. Se le aplica a las deidades, a los ídolos, por ejemplo en Jueces capítulo 11 versículo 24, en 1 de Samuel capítulo 5 versículo 7. Se le aplica también a los israelitas, véase Oseas capítulo 2 versículo 1, capítulo 11 versículo 1 y en Éxodo capítulo 4 versículo 22 y en el libro del profeta Isaías capítulo 63 versículo 8. Se le aplica también a los justos, véase en Crónicas de Yehoshua, en Toldot de Josué, Mateo en Hebreo capítulo 62 y el capítulo 20 y el capítulo 13. En Yehoshua Maasat Betorató, en Yehoshua sus hechos y enseñanzas, conocido comúnmente como el libro de Lucas, también se registra ahí que se le aplica el término Elohim a los justos, véase en el capítulo 12, versículo 32 al 33. Se aplica este término también a los alumnos del Mashiach, véase en Toldot Josué, Mateo, Hebreo, capítulo 20. También se aplica al Satán, ahí en la carta a la comunidad en Corintios, capítulo 4, versículo 4. Aquí podemos ver que Satán, la adversidad, es el Elohim, o sea, lo que domina la era presente. Entonces, Javerín, como se pueden apreciar, los hijos de Dios, es que se les puede llamar así, no son divinos o dioses, sino jueces, reyes, inclusive justos o hijos de Israel, de manera que es en dependencia del contexto que debe ser entendidas dichas frases. Pasemos a la siguiente diapositiva. Otra evidencia de que esta literatura tuvo que haber sido transmitida en hebreo es la palabra Mashiach, lo que se traduce al griego como Christos, y en castellano se transmite como Mesías, se traduce como Mesías. La palabra hebrea Mashiach es traducida comúnmente como ungido o Mesías. Sin embargo, esta debe ser comprendida y traducida dependiendo del contexto, puesto que es usada para hacer referencia a reyes elegidos por el Eterno, no solo de Israel, sino de otras naciones, como el caso de Ciro, el rey de Persia, véase Isaías capítulo 45, versículo 1,
o también puede significar elegidos, como los patriarcas o el pueblo de Israel. Por ejemplo, este título Mashiach se le aplica al rey elegido por el Eterno. Voy a nombrar algunas porciones, algunos pasajes de las Escrituras que confirman esto. Por ejemplo, en Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 10, versículo 35, en el capítulo 12, versículo 3, versículo 5, en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 14 al 16, en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 42, en los Tejilim, en los Salmos, capítulo 18, versículo 51, en Daniel, capítulo 9, versículo 25. Aquí podemos ver, ustedes pueden ver ahí en sus escrituras, que el término Mashiach se le aplica al rey elegido por el Eterno. También se aplica al elegido y protegido. En las siguientes citas, la palabra Mashiach es equivalente a elegido y por ende protegido, aplicada a los patriarcas. Véase en Tejilim, capítulo 105, versículo 15, y al pueblo de Israel, ahí en Habacuc, capítulo 3, versículo 13, en los Tejilim, capítulo 28, versículo 8, en los Tejilim, los Salmos, capítulo 54, versículo 10, capítulo 89, versículo 39 y 52. No voy a poner en pantalla todos los versículos, pues nos tomaría mucho tiempo ir leyéndolos, pero ustedes los pueden buscar en sus escrituras. Vamos al siguiente hebreísmo o expresión idiomática hebrea, la frase Malhut Shamaim, lo que se traduce como reino de los cielos. La frase hebrea Malhut Shamaim no es un reino que reside en el aire, sino que es el reino de Israel gobernado por el Eterno. En las Escrituras, el reino de Israel es llamado el reino del Eterno. Por ejemplo, en Divrei Hayamim Aleph, en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 5, dice: eligió a mi hijo Salomón para sentarse sobre el trono del reino del Eterno sobre Israel. Y ahora ustedes intentan resistir frente al reino del Eterno que está en manos de los hijos de David. Véase en Divrei Hayamim Bet, Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. La palabra hebrea Shamaim, cielos, es usada en ciertos casos para referirse al Creador, como en el capítulo 82 de Mateo, o como en el caso de la parábola donde el hijo que se había marchado de la casa dijo: he pecado contra Shamaim, o sea, en otras palabras, he pecado contra el Eterno y contra mi Padre. Véase Yahoshua, sus hechos y enseñanzas, conocido comúnmente como el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 18. Por lo tanto, la frase Malhut Shamaim, el reino de los cielos, ahí en el capítulo 6 de Mateo, en Mateo hebreo, es un equivalente a Malhut Elohim, o sea, el reino de Elohim, ahí en el capítulo 25, y a su vez al reino de Israel bajo la soberanía del Eterno. Vamos a ver otra evidencia. Recitando las Escrituras. En el capítulo 113 de Mateo, en hebreo, aparece esta frase que literalmente sería que Josué gritó a gran voz diciendo en idioma sagrado. En este caso, donde se prosigue diciendo una sección de las Escrituras, Eli, Eli, ahí en los Tejilim, en los Salmos, capítulo 22. La frase es técnica y debe entenderse como grito a gran voz recitando las Escrituras. Ahí eso lo podemos ver en los comentarios de Mateo Hebreo, de Segal, Mishnei, Hebreo, Gramar, página 2. Y un ejemplo de ello en el Talmud Babli, en Sanedrín 49b. Vemos otro freísmo
por ejemplo, la expresión Bar Yoná. Bar Yoná, que encontramos ahí también en Mateo Hebreo, y también en los escritos griegos, que se traduce al español como hijo de la paloma. Shimon Kefa fue llamado por Yehoshua Bar Yoná, literalmente hijo de la paloma. Y tradicionalmente se ha supuesto que Yoná se refiere al nombre de su padre. Sin embargo, los textos de los escritos de los primeros discípulos muestran que Bar Yoná es un hebraísmo y no que el padre de Shimon se llamara Yoná. En griegos, esto se transcribe como Joius Ioannes, hijo de Joanes, o Bareyonas, hijo de la paloma. En hebreo es Ben Yohanan, hijo de Yohanan, o Bar Yoná, hijo de la paloma. Teniendo presente esto, entonces, querido Javelin, en base a lo que ya hemos visto en la frase Ben Elohim, en referencia a la palabra aramea Bar y la hebrea Ben, que no siempre significa hijo, sino que en muchos casos estas son usadas para expresar el carácter o cualidad de una persona. Por ejemplo, Bar Yomá, duradero, y Ben Adam, ser humano. Podemos deducir que a pesar de que la expresión Bar Yoná sea traducida comúnmente como hijo de la paloma, esta debe tener un significado técnico, ya que como vimos, Yoná no es el nombre de su padre. El contexto donde fue usado este término nos revela su significado técnico. Fue cuando Shimon llamó a Yehoshua Mashiach ben Elohim Haim, que entonces Yehoshua le dijo: bendito eres Shimon Bar Yoná, porque carne y sangre no te lo ha revelado, sino el Padre que está en los cielos. Ahora, la palabra Yoná, paloma, es usada dentro del ámbito hebreo para aludir a la Ruach HaKodesh, a la inspiración del Eterno, como se puede apreciar, por ejemplo, en el Targum de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 12, donde la palabra Yoná es traducida como Ruach HaKodesh. Lo mismo se puede apreciar en el Talmud Babli, donde en Bereshit, en Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice: y Ruach Elohim se cernía sobre la superficie de las aguas. Es interpretado por Shimon ben Somá, del año 100 antes de la era común, como una paloma que se asoma por encima de su cría sin tocarla. Eso también lo vemos ahí en el tratado de Hawija 15a, en el Talmud. Lo más probable es que Bar Yoná equivale a hombre inspirado, alguien con Ruach HaKodesh, alguien que recibe una revelación, de forma similar como Joseph Ha-Levi fue llamado Barnabá, ahí en Hechos de los Emisarios, capítulo 4, versículo 36-37. Se le llama así por ser profeta, o sea, por ser un nabí. O los hijos de Zabdiel, Jacob y Yohanan, Penei Regesh, entusiastas. Entonces, querido Javelin, eso son algunas de las pocas, de muchas evidencias que tenemos en los Kitvet Talmidim Rishonim, los escritos de los primeros discípulos, que nos confirman de que esta literatura tuvo que haber sido transmitida en hebreo. Tenemos muchos más, por ejemplo, la palabra Shalom, el saludo Shalom. Ningún otro pueblo se saluda de esa manera, con las expresiones, por ejemplo, los saludos Rahamim Beshalom, misericordia y paz, Gesed Beshalom, etc. Si hubiesen sido los escritos de los primeros discípulos transmitidos originalmente en griego, no tendríamos estas expresiones que se traducen comúnmente como paz, misericordia y paz, etc. También tenemos en los Kitvet Talmidim Rishonim mucho lenguaje figurativo que podemos encontrar similarmente en la literatura apocalíptica, como por ejemplo el libro de Daniel, en el libro de Yehezkel,
el libro de Hitgalucha Josué Hamashiach, lo que se conoce comúnmente como Apocalipsis, su lenguaje figurativo es idéntico al Sefer Daniel, al libro de Daniel. Igual Mateo, en el capítulo 24 tenemos muchas expresiones hebreas, lenguaje figurativo, lenguaje metafórico. Por ejemplo, tenemos cuando el Hijo del Hombre se manifiesta en una nube. Eso lo encontramos en el libro de Daniel. Por ejemplo, cuando dice y se manifestará el Hijo del Hombre, dice que van a haber terremotos, la luna se tornará en sangre, el sol dejará de resplandecer, caerán las estrellas de los cielos, etcétera. Todo eso es un lenguaje figurativo que encontramos en el Tanaj, ¿no? Lo que evidencian de que esta literatura no es producto del cristianismo, porque no son palabras idiomáticas y griegas, sino son hebreas. Esto solamente es una pincelada, un pequeño comentario sobre estas evidencias de esta literatura. En la próxima sesión de comentarios vamos a ver por ejemplo, los escritos de Saul Hashaliach. Vamos a ver muchas enseñanzas que podemos encontrar en el Tanaj, similarmente, y aún en la literatura talmúdica. Así que, Javerín, esperando que esta segunda sesión de comentarios haya sido de barajá, de bendición para ustedes, y nos vemos en la próxima sesión, la sesión número 3 de comentarios de los escritos de los primeros discípulos. Shalom.